Bien. Perfecto. Bien. Hola, buenas tardes. Listo. Bueno, me presento. Mi nombre es Francia. El día de hoy teníamos previsto este espacio para conversar un poco sobre el tema de alimentación, de nutrición. ¿Okay? Vamos a esperar que algunas personas se conecten. Listo. Okay. Bien, listo. Como les comentaba, pues el día de hoy tenemos previsto este espacio en el que vamos a conversar sobre el tema de alimentación y nutrición, enfocado principalmente en el tema del sistema inmune. ¿Ya? Esta presentación estaba prevista para que comenzara ya hace 15 minutos. Bueno, hemos tenido algunos problemas, algunos inconvenientes técnicos, pero ya lo hemos resuelto. ¿Okay? Bien, entonces, pues nada, los invito a que nos acompañen en este espacio. Recuerden que cualquier duda que puedan tener, pueden comentarla, pueden expresarla y las vamos a ir solventando en la medida que se desarrolla la transmisión. ¿Okay? Bien, bueno, todos sabemos la situación, bueno, la situación coyuntural en la que estamos en este momento, el tema coronavirus, el tema aislamiento social, que también ha sido un tema importante en estos últimos días. ¿Okay? Como les comentaba, la idea con esto es que podamos tener herramientas, principalmente desde el ámbito del tema nutricional, tema de alimentación, y que sean herramientas que podamos seguir en casa fácilmente, al menos durante estos días. La transmisión del día de hoy se va a enfocar en 3 aspectos principales. Primero vamos a conversar un poco sobre cuáles son los aspectos, más allá del tema de alimentación, que influyen en el mantenimiento o fortalecimiento del sistema inmune. ¿Okay? Luego de eso, la segunda parte, nos vamos a enfocar un poco más en cuáles son los nutrientes, cómo se clasifican, cuáles son algunas de sus funciones y cómo podemos combinarlos en una alimentación de un día. ¿Okay? Y al final nos vamos a enfocar un poco más en esos nutrientes que más se han asociado con el fortalecimiento, con la mejora del sistema inmune. ¿Okay? Todo va a ir enfocado en ese aspecto. Como les comentaba hace un momento, las recomendaciones que vamos a brindar acá van a ser recomendaciones bastante generales, pero que nos van a permitir durante este momento tener herramientas, ¿bien? Eso es lo que buscamos en este momento, que brindarles herramientas, que ustedes tengan herramientas para que puedan afrontar esta situación lo mejor posible, ¿bien? Ahora, bien, podemos ir comenzando entonces. ¿Bien? Vamos a entrar en tema. Recuerden que si necesitan realizar algún tipo de pregunta, alguna consulta, pueden hacerlo ahorita o pueden hacerlo luego de la transmisión, ¿bien? Hola Violeta, ¿cómo estás? Bien. Ahora, comencemos con la transmisión. Como les comentaba, el primer aspecto, ¿cuáles son los factores que influyen en el mantenimiento del sistema inmune? Bien, por supuesto, mi área de especialidad es el tema de alimentación, pero sabemos que hay muchísimos otros factores de hábitos de vida que también influyen en cómo nuestro cuerpo reacciona ante ciertos patógenos. Por ejemplo, el manejo de las emociones. Y esta es uno de los factores principales, ¿bien? Sobre todo en este momento en el que estamos sometidos a procesos de estrés, mucha incertidumbre. Entonces, es importante tener herramientas también para manejar esas emociones, ¿bien? Todos sabemos, siempre podemos estar pasando por algún momento en el que estamos muy angustiados o estresados y podemos ver que nuestro sistema inmune es un poquito más susceptible a ciertos patógenos. ¿Bien? Nos podemos enfermar más fácilmente.
por ejemplo. Bien, entonces, ese es el primer aspecto, el manejo de las emociones. El segundo aspecto que quería comentarles también, el descanso adecuado. Lo hablamos descanso en cuanto a horas, aproximadamente 7, 8 horas, dependiendo del grupo etario del que estamos conversando, y también la calidad de ese sueño, ¿bien? Dormimos ininterrumpidamente, descansamos luego de ese periodo de sueño. ¿Qué calidad de sueño tenemos en el día en total? ¿Okay? Es muy importante entonces el manejo de las emociones y el descanso adecuado. Aparte de eso, el movimiento, ¿ok? Evitar el sedentarismo, realizar actividades que disfrutemos. Por ejemplo, acá en la página de Light Sport and Fitness tenemos muchísimas opciones, sobre todo en estos momentos, para que puedan mantenerse en movimiento, ¿bien? Procuren escoger las clases que más les gusten y puedan disfrutarla también, ¿ok? Entonces, hemos incluido hasta ahora 3: manejo de las emociones, el descanso adecuado y el movimiento, el ejercicio periódico constante. Y por supuesto, el cuarto aspecto en el que nos vamos a enfocar muchísimo más de ahora en adelante, el tema de alimentación. Alimentación, sistema inmune están muy relacionados, ¿bien? Alimentación, funcionamiento del organismo. Ahora, ¿qué necesitamos para que nuestro organismo funcione adecuadamente? Una alimentación adecuada también. Para considerar que una alimentación es adecuada, hay algunas características que debemos seguir, ¿bien? Bien. Hola Jenny, ¿cómo estás? Bien, recuerden, cualquier duda que puedan tener, escríbanlas y las vamos a ir solventando en la medida que hagamos la transmisión, ¿ok? Ahora, como les comentaba, una alimentación adecuada cumple una serie de características. En primer lugar, debe ser una alimentación completa. Esto quiere decir que va a incluir todos los grupos de alimentos, mejor dicho, carbohidratos, grasas, proteínas, los vamos a ver un poco a profundidad más adelante. La idea es no seguir dietas muy restrictivas, sobre todo en este momento, ¿okay? En este momento necesitamos todo nuestro sistema inmune trabajando para evitar cualquier patógeno externo, ¿okay? Entonces, la alimentación debe ser completa, debe ser también equilibrada. Cada uno de estos grupos de alimentos debe estar en una proporción correcta, ni en exceso ni en déficit. Entonces, importante que sea completa, que sea equilibrada. También debe ser suficiente en cuanto a cantidad para la persona a la que está planificada esa alimentación. Y eso nos lleva a que debe ser también adaptada. Cada uno de nosotros tiene requerimientos diferentes, ¿no? Cada uno de nosotros tiene características fisiológicas diferentes, tenemos también antecedentes médicos diversos, gustos, hábitos, el acceso a los alimentos o esa disponibilidad de alimentos también es diferente en cada caso. Entonces, una alimentación debe ser completa, equilibrada, suficiente y adaptada. Un aspecto también muy importante es la variedad de los alimentos que estamos incluyendo. Cada alimento tiene en su matriz un perfil de nutrientes específico. Entonces, si nosotros consumimos todos los días el mismo grupo de alimentos o el mismo alimento, estamos obteniendo un mismo patrón de nutrientes. ¿Cuál es la idea? Que esos alimentos, esos patrones de nutrientes los podamos ir variando, ¿ok? La idea es ir variando las frutas, ir variando los vegetales, ir variando el tipo de carbohidratos, el tipo de proteínas, que los vamos a ver también más adelante, ¿bien? Perfecto. Y aparte de eso, el último aspecto para tener una alimentación adecuada es la inocuidad de esos alimentos. Con inocuidad nos referimos a que esté libre de contaminantes físicos, químicos o biológicos. Entonces, para asegurarnos de que esté libre de estos contaminantes, bueno, hay distintos puntos de control en toda la cadena alimentaria. Nosotros como usuarios podemos manejar algunas. Por ejemplo, desde que compramos los alimentos en el mercado, cómo los escogemos, cómo los trasladamos a casa, cómo los almacenamos en casa, cómo los preparamos, cómo los almacenamos luego de ser preparados, por ejemplo. Entonces, todo es tener una buena manipulación de alimentos en cada uno de esos puntos nos va a permitir
asegurarnos de que nuestras comidas no tengan patógenos, ¿ok? Recuerden que cualquier infección o cualquier enfermedad que sea transmitida por los alimentos también va a afectar negativamente el funcionamiento de nuestro sistema inmune, es decir, nos va a dejar vulnerables a cualquier otro patógeno. ¿Bien? Entonces, es muy importante. Una alimentación debe ser completa, debe ser equilibrada, adaptada, variada y inocua. ¿Bien? ¿Ok? Bien, perfecto. Cintia, hola Cintia, ¿cómo estás? Me preguntan por acá, ¿qué alimentos no deben faltar? Bien, considere que en el mercado no hay mucha variedad. Bien, perfecto. Eso lo vamos a conversar justo ahorita, ¿bien? Cuando conversemos sobre el tema de nutrientes. Bien, los nutrientes se dividen en dos tipos. Están los macronutrientes y están los micronutrientes. Cuando hablamos de macronutrientes, tenemos, por ejemplo, las proteínas, las grasas y los carbohidratos. ¿Bien? Son macronutrientes porque los necesitamos en mayor cantidad y porque su peso o su tamaño molecular es mucho mayor. ¿Okay? Bien. Por ejemplo, en cuanto a proteínas, su función principalmente es estructural. ¿Sí? Síntesis de tejido muscular, síntesis de enzimas, de hormonas, de neurotransmisores, síntesis de anticuerpos también. Es decir, que las proteínas también son importantes. ¿Dónde podemos conseguir las proteínas? Por ejemplo, cualquier tipo de alimento de origen vegetal. Aquí podemos optar por carne de pescado, de pollo, carne de res, huevo o queso fresco, pueden ser algunas de las opciones. ¿Okay? De estas serían las opciones generales. De estas podemos adoptar la que más disponibilidad tengamos tanto a nivel de mercado como en casa. ¿Okay? Pero estas serían las principales. Pescado, pollo, carne de res, pueden incluir pavo también si cuentan en sus casas. El huevo siempre va a ser una proteína de muy buena calidad y el queso fresco también puede ser considerado como un alimento proteico. ¿Okay? Ahora, el segundo macronutriente que vamos a conversar es las grasas. Sabemos que hay grasas saludables, hay grasas que son menos saludables. ¿Cuáles podemos priorizar en estos momentos? La palta puede ser una de las opciones. Semillas pueden ser también semillas de ajonjolí, semillas de linaza, que también es bastante accesible. Los aceites, aceite de oliva, pueden ser algunas de las opciones. También el aceite de linaza, aunque suele ser un poco más complejo de conseguir, ¿ya? Pero ya con el hecho de incluir las semillas, vamos bastante bien con el tema de las grasas. ¿Cuáles son las funciones principales de las grasas? Reserva energética, principalmente en el tejido adiposo. ¿Bien? Pero también tienen otras funciones, por ejemplo, cumplen funciones de protección mecánica de los órganos. ¿Bien? Sabemos que hay cierta cantidad de grasa que debe cubrir los órganos de manera que puedan también protegerse. Y a nivel intestinal cumple también una función muy importante que es la de favorecer la absorción de vitaminas liposolubles, ¿okay? Micronutrientes, vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K, ¿okay? Que como vamos a ver más adelante también son muy importantes. Ahora, el último macronutriente, los carbohidratos. Los carbohidratos son la principal fuente de energía que utiliza nuestro cuerpo, principalmente el cerebro y los glóbulos rojos. ¿Bien? Ahora, al ser una fuente de energía, también va a estar involucrado directa e indirectamente en todas las reacciones que tengan que ver con síntesis. ¿Okay? Síntesis celular, síntesis de anticuerpos, vamos a necesitar energía. No es recomendable en estos momentos eliminar carbohidratos, ¿okay? Y probablemente en ningún otro momento sea recomendable eliminarlos. Pero bueno, en este momento mucho menos. ¿Okay? ¿Cuáles pueden ser las mejores fuentes de carbohidratos? Por ejemplo, la papa, el camote, choclo, puede ser arroz, incluso todo lo que son menestras, también son fuentes de carbohidratos que podemos almacenar durante relativamente un periodo largo. ¿Bien? Las lentejas, garbanzos, frijoles, suelen ser muy buenas opciones en estos momentos. ¿Okay? Bien. Ahora, luego la segunda clasificación de los nutrientes son los micro, son aquellos que necesitamos en menor cantidad y
cuyo tamaño molecular también suele ser menor, ¿ok? Aquí incluimos todo lo que son vitaminas y minerales. De las vitaminas y minerales hay muchísima variedad y usualmente las conseguimos en lo que son vegetales y en las frutas. Frutas y vegetales son las principales fuentes de vitaminas y minerales. ¿Cómo podemos conservarlas? La idea es que durante el proceso de preparación de los alimentos y cocción de los alimentos podamos conservar estas vitaminas y minerales lo más intacto posible. Para eso preferimos que la fruta y los vegetales se consuman lo más natural posible. Por ejemplo, en cuanto a los vegetales, preferiblemente frescos, cuidando siempre la manipulación de estos alimentos para evitar contaminantes, como les comentaba hace un rato. Entonces, si necesitamos, por el contrario, hacer una ensalada cocida, tratar de que el tiempo de cocción sea el menor posible para evitar pérdidas mayores de vitaminas o minerales. ¿Okay? Bien. Ahora, tenemos hasta ahora información sobre cuáles son los factores que afectan a nuestro sistema inmune, cuáles son las características de una alimentación saludable y tenemos también ahora qué son los macronutrientes, cuáles son los más utilizados y cuáles son los principales y cuáles son sus fuentes y sus funciones. ¿Cómo podemos manejar esto en nuestra día a día? ¿Cómo podemos traducir esto a un plato, a un desayuno, a un almuerzo, a una cena? Bien, nosotros solemos dividir el día en 3 comidas principales. ¿Ya? Claro, estos son, como les comento, recomendaciones macro, recomendaciones generales. Entonces, estas 3 comidas principales suelen ser desayuno, almuerzo y cena. ¿Ya? Lo ideal sería que cada uno de estos tiempos de comida cumpla con o incluya una fuente de carbohidratos, fuente de proteínas, fuente de grasas saludables. ¿Bien? Y también en todo el día las fuentes de vitaminas, que son las frutas y los vegetales. ¿Okay? Por ejemplo, si hablamos de un desayuno, puede ser fácilmente un carbohidrato como la avena, podemos acompañar, bueno, puede ser avena o puede ser o pampita o tostadas, ¿okay? Podría ser también incluso el pan convencional, no hay mayor inconveniente al respecto, ¿bien? Podemos acompañarlo también con una fuente de proteínas, acá puede ser queso fresco, podría ser huevo también, puede ser incluso opciones de el atún, una muy buena opción. El pollo, si lo utilizamos deshilachado, puede ser también una muy buena opción para desayuno. Acompañar este carbohidrato con esta proteína, probablemente agregarle algo de palta, que puede ser una opción también como fuente de grasas, o incluso aceitunas, ¿bien? Aceitunas picadas, aceitunas fileteadas, pueden ser opciones. Y acompañarlos con una ración de frutas, ¿bien? Eso entonces sería un ejemplo de un desayuno lo más completo, un desayuno saludable. Luego, en cuanto al almuerzo, pueden ser distintas opciones también combinando carbohidratos, proteínas y grasas. Por ejemplo, aquí hablamos de carbohidratos, puede ser papa o puede ser camote sancochado, ¿no? Alguna pieza de carne, de pollo o de pescado, puede ser a la plancha, puede ser al horno, puede ser a la parrilla. Tratemos de evitar las frituras. ¿Okay? Y también incluir fuentes de grasa saludables. Usualmente en los almuerzos la fuente de grasa suele estar incluida en los vegetales, en la ensalada, como un aderezo. Puede ser el aceite de linaza que utilicemos o el aceite de oliva que estamos usando. También puedes incluir aceitunas o la palta en cubos. ¿Okay? Eso entonces es una opción de almuerzo. En la cena, dependiendo también de cómo se estructure el resto del día, puede ser similar al desayuno o podría ser incluso similar al almuerzo, ¿okay? En esa misma estructura, proteínas, grasas, carbohidratos. Ahora, dependiendo de cada caso, podemos incluir también algunas meriendas. Las meriendas suelen ser comidas un poco más pequeñas, con menor aporte calórico, que están a media mañana o a media tarde, dependiendo del apetito de la persona y de si tiene problemas con la ansiedad. ¿Okay? En estos momentos de estrés puede que tengamos un alza en estos momentos de ansiedad. ¿Okay? Nos provoca comer algún postre, golosina, dulce, comida chatarra en general.
¿Qué podemos hacer en estos momentos? Si ya hemos identificado que nos ocurre a ciertas horas, lo ideal sería planificar para ese momento una merienda que ya nosotros tengamos prevista y evitar llegar a ese momento de ansiedad. ¿Cómo puede estructurarse una merienda? Por ejemplo, lo más sencillo es incluir frutas. ¿Sí? La fruta que tengan en su casa o la fruta que más fácilmente consigan cerca de sus hogares. ¿Okay? Cualquier tipo de fruta la pueden consumir a menos que tenga algún tipo de contraindicación médica. ¿Ven? Personas que tienen antecedentes con diabetes o con la glicemia. ¿Ven? Entonces, ojo con eso, pueden incluir cualquier tipo de fruta. ¿No? ¿Qué otra cosa o con qué otro elemento pueden acompañar las meriendas? Fuentes de grasa como las nueces. Nueces, almendras, pecanas, pueden ser también una opción de meriendas. Y en cuanto a bebidas, pueden incluso, bueno, soy partidaria incluso de incluir tés o infusiones. Pueden ser frías, pueden ser calientes, dependiendo de la estación, siempre manejando o manteniendo a raya el exceso de azúcar. ¿No? Un exceso de azúcar simple. Entonces, de esa manera podemos ir estructurando una alimentación saludable en el transcurso del día. ¿Okay? Y bueno, seguramente se preguntarán en qué proporción. Como les comentaba, cada uno de nosotros tiene requerimientos específicos dependiendo de nuestras particularidades fisiológicas, el tipo de actividad física que estemos realizando y nuestros antecedentes médicos. Sin embargo, tenemos también recomendaciones que podemos adoptar a nivel general. ¿Bien? Les comento nuevamente, son recomendaciones poblacionales y recomendaciones genéricas, pero nos pueden funcionar muchísimo en este momento. ¿Cuál es una de ellas? El plato saludable. El plato saludable es una proporción, ¿okay? Nos plantea un plato que se divide en tres partes. La mitad del plato compuesto de vegetales, cualquier tipo de combinación de vegetales, y la otra mitad, un cuarto de proteínas y el otro cuarto de carbohidratos. ¿Okay? Entonces la idea es que tengamos ese plato dividido en tres partes. Mitad vegetales, cuarto proteínas, cuarto carbohidratos. Ese puede ser una muy buena proporción de alimentos, por ejemplo, para un almuerzo. Aproximadamente, ¿cómo se ve un cuarto? Sería del tamaño de un puño. ¿Bien? Así sería el tamaño, por ejemplo, de carbohidratos, de proteínas, tomando en cuenta que el requerimiento proteico también es muy particular. Esto sería un mínimo, ¿bien? Y aproximadamente la mitad del plato, es decir, 2 puñados aprox con vegetales. Esa puede ser una muy buena proporción para comenzar, ¿bien? A nivel genérico y para adoptarlo en este momento en nuestros hogares. ¿Okay? Bien. Ahora, perfecto, hemos terminado con el tema de alimentación. Quería preguntarles, ¿tienen alguna duda al respecto? ¿Hay algo en particular que deseen consultar? Recuerden que esto es un espacio que hemos abierto también para ustedes. Nos gustaría saber cuáles son sus inquietudes, cuál ha sido también su experiencia en estos últimos días con la adquisición de alimentos, qué tipo de alimentos suelen conseguir en el mercado. Bien, pueden ir comentando y vamos a ir conversando al respecto. Bien, perfecto. Ahora, dicho eso, vamos a continuar un poco con el siguiente punto, ya sería este el tercer punto de nuestra transmisión, y nos vamos a enfocar un poco más en cuáles son esos nutrientes específicos que más se han asociado con el tema de fortalecimiento del sistema inmune. ¿No? Como vemos, todos los nutrientes, todos los grupos de alimentos son necesarios. Sobre todo en este momento es importante que no tengamos dietas muy restrictivas, ¿okay? A menos que tengamos, por supuesto, asesoría de un profesional. Pero bueno, como les comento, es importante tener el consumo de todos los grupos de alimentos y todos los nutrientes. Sin embargo, hay algunos en particular que más se han relacionado con con la función del sistema inmune. ¿Bien? Y eso es justamente lo que vamos a nombrar en este momento. Son en total 4. El primero que vamos a conversar es la vitamina C.
La vitamina C tiene una función en la regulación de la respuesta inmune, ¿bien? También tiene un efecto antioxidante importante. ¿Qué quiere decir esto? Que combate la acción de los radicales libres. Recuerden que los radicales libres pueden comprometer la integridad de la célula y la integridad también del material genético. Es decir, puede generar daños importantes en nuestro organismo. Entonces, es clave que tengamos siempre antioxidantes como la vitamina C, por ejemplo, la vitamina E también. Entonces, en este momento que estamos conversando sobre la vitamina C, ¿cuáles son esos alimentos que más lo contienen? Bien, en principal, las frutas y vegetales cítricos. Por ejemplo, acá tenemos el camu camu. ¿Bien? Es una muy buena fuente de vitamina C. El pimiento también, la fresa, la naranja, el kiwi, todas estas son opciones que podemos incluir un poco más en nuestra alimentación si deseamos aumentar nuestro consumo de vitamina C. El segundo nutriente, la vitamina D. La vitamina D está relacionada con la maduración de las células del sistema inmune y también con la reducción de la inflamación. Ya ahorita sabemos que una mayor inflamación en nuestro organismo también nos hace mucho más propensos a que nuestro sistema inmune no funcione adecuadamente. Entonces es importante vitamina C, vitamina D. ¿Dónde podemos conseguir la vitamina D? Algunos de los alimentos que más tienen aporte de esta vitamina son la trucha, el aceite de hígado de bacalao, por ejemplo, la caballa o la sardina. Sin embargo, hay una opción muchísimo más económica y muchísimo más accesible, que es la exposición al sol. Y resulta que cuando nosotros nos exponemos al sol periódicamente, podemos también sintetizar la vitamina D en nuestro cuerpo. Claro, en estos momentos es una situación poco común en la que estamos en un aislamiento social obligatorio y nuestras salidas a la calle pues deben ser las mínimas necesarias. ¿Qué hacemos en ese caso? Entonces utilizamos las herramientas que tenemos en casa, alguna ventana, algún balcón, algún patio trasero o delantero y programamos eh, exposiciones frecuentes o exposiciones periódicas al sol. ¿Okay? Es muy importante eso. Y eso en cuanto a los micronutrientes, las vitaminas que están relacionadas al sistema inmune. Tenemos también un mineral que está muy involucrado al respecto y es el zinc. El zinc está involucrado en el desarrollo y la función normal de los neutrófilos y de las células natural killer, ambas pertenecientes al sistema inmune. También influye en ciertas funciones de los linfocitos T, como la activación, por ejemplo, la producción de citoquinas, el desarrollo de linfocitos B y la producción de anticuerpos. Fíjense que muchísimas de sus funciones están enfocadas en las células del sistema inmune, es decir, que es bastante importante este mineral en la alimentación. ¿Dónde los podemos conseguir? Por ejemplo, en los alimentos de origen animal, como la carne de res, el pavo, el pollo, ¿bien? Muy buena opción ahorita el pollo. Pero también lo podemos conseguir en granos, en las menestras. Lentejas, frijoles son una muy buena opción también para incluir el, un buen aporte de zinc. Entonces no nos olvidemos de las menestras. Recuerden que es una fuente de carbohidratos, también es una fuente de fibra muy importante y fuentes de zinc. ¿Bien? Listo. Ahora, esos son los primeros tres. Hay un cuarto nutriente o un cuarto alimento que son los probióticos. ¿Bien? Los probióticos son los alimentos que contienen microorganismos vivos que nos permiten equilibrar la microbiota intestinal. ¿Bien? Ya desde hace algunos años se ha ido demostrando la importancia, el impacto que tiene la función del intestino sobre el sistema inmune. De hecho, se ha llegado a la conclusión de que aproximadamente el 70% de nuestro sistema inmune está asociado con el equilibrio de la microbiota intestinal, cosa que muchas veces pasamos por alto. ¿Bien? Entonces, la forma en la que podemos mantener esta microbiota equilibrada es justamente con estos alimentos probióticos. Por ejemplo, el yogur, el kéfir, té de kombucha, en general alimentos que estén fermentados. ¿Bien? Pueden ser también vegetales fermentados, como el chucrut, que es básicamente col fermentada en salmuera,
por ejemplo. Ya por ahí podemos brindarle algunas de las recetas también para que puedan hacerlo en sus casas, porque es muy sencillo prepararlo en casa también. ¿Ok? Entonces, hasta ahora hemos hablado de aspectos como cuáles son los factores que influyen en el fortalecimiento del sistema inmune, que nos puede afectar negativamente. Hemos conversado también sobre qué es o cómo se considera o qué se considera una alimentación adecuada, cuáles son las características que cumplen una alimentación adecuada. Hemos conversado sobre macronutrientes, micronutrientes, funciones, fuentes y cómo combinarlos. Y también hemos conversado hasta ahorita de esos nutrientes clave para el fortalecimiento del sistema inmune. ¿Okay? Vitamina C, vitamina D, zinc y los probióticos. También es importante ir incluyendo los probióticos en nuestra alimentación. ¿Okay? Bien, perfecto. Ahora, bueno, habían algunas dudas. ¿Qué alimentos no deben faltar? Cintia, espero haber respondido tu pregunta. De igual manera, vamos a hacer de nuevo un pequeño resumen sobre eso. ¿Qué alimentos no deben faltar? Por ejemplo, en casa las opciones más accesibles pueden ser huevos, pollo, ¿bien? Huevos y pollo como alimento proteico, como alimento fuente de carbohidratos. Me decanto por el tema de las menestras, ¿bien? Menestra, papa también son muy buenas opciones. ¿Qué otro alimento no debería faltar? Vegetales, vegetales y frutas. Recuerden que acá en los vegetales y frutas podemos ser un poquito más libres en cuanto a la elección, ¿bien? Hay muy pocas condiciones en las que están contraindicadas algunas frutas. Entonces pueden escoger, en general, pueden escoger las frutas que sean más accesibles, las frutas que consigan más fácilmente en el mercado, ¿bien? Las frutas y vegetales que más les apetezcan, por ejemplo. Entonces ahí podemos ser un poco más flexibles al respecto. ¿Qué no debe faltar? Huevo, pollo, pescado, se pueden también incluirlo en su alimentación. Las menestras, eh, tubérculos, papa o camote, vegetales y frutas. Eso como en general para su alimentación. ¿Bien? Sin embargo, también recuerden cuidar los otros aspectos. El tema higiene en este momento es fundamental. Mantener el aislamiento social en la medida de lo posible. Bien, el lavado de las manos también es muy importante. Y sobre todo lo que tiene que ver con nuestra gestión de sentimientos, la gestión de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Recuerden que todo lo que nosotros pensamos también de alguna manera afecta todo el funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, evitar estos momentos o evitar la angustia en estos momentos, tratar de pensar un poco más en positivo, realizar actividades que disfrutemos en la medida de lo posible. Entonces, es de esa manera, ir sobrellevando este momento en el que estamos pasando ahorita. ¿Okay? Recuerden mantenerse en sus casas y, como les comento, pues ir siguiendo un poco estas recomendaciones. Igual si ahorita tienen alguna duda, pueden ir comentándola y si ven este video ya luego, esta transmisión luego de haberla realizado, dejen también sus preguntas y las vamos a ir canalizando. De igual forma, también los invito a mi cuenta de Instagram donde voy publicando información sobre el tema nutricional, @medicennutri, ahí pueden tener también mayor información si gustan. Bien, perfecto. Ahora, ¿tienen alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Me gustaría escucharlos. Ayer, algunos de mis pacientes me estaban comentando que tenían muchas dudas. Me gustaría ver cuáles son sus dudas. Muchos también me comentaron el tema de la ansiedad. ¿Ya? Es normal que en estos momentos sintamos más ansiedad. Recuerden que luego de un proceso de estrés intenso, viene también un proceso de ansiedad. Son distintas las formas en las que podemos manejar la ansiedad. Algunos, o la mayoría, tenemos problemas con los alimentos, ¿sí? Comemos más, comemos comida chatarra. ¿Cuál es la clave en eso? Como les comento, conocernos. Conocer cuáles son esos momentos en los que solemos tener mayor ansiedad, ver qué podemos hacer al respecto, ¿bien? Para mejorar el origen de esa ansiedad
y del resto del tema nutricional, organizar meriendas. En este momento, por ejemplo, 3 de la tarde me provoca comer un dulce, entonces ya yo voy a tener listo, en vez de esa golosina, voy a tener preparado una fruta. Bien, una ensalada de fruta, le voy a colocar, por ejemplo, yogur, que es un probiótico, le voy a colocar almendras, bien, pueden ser trituradas, entonces de esa manera yo voy a saciar ese momento esa ansiedad, bien, es una merienda que tiene varios grupos de alimentos, está llena de nutrientes, llena de vitaminas, de minerales, y evitamos esa otra comida que puede ser mucho más perjudicial para nosotros. Entonces, bueno, si no tienen alguna otra pregunta, ¿bien? ¿Tienen alguna consulta adicional? De igual forma, yo estoy pendiente, yo voy a estar atenta a las redes sociales, sobre todo a esta publicación, por si en algún momento colocan alguna otra pregunta o algo similar para irlas respondiendo, ¿ok? Bien, entonces, bueno, quiero agradecerles muchísimo, primero por este espacio que me han brindado y también un espacio que se han brindado ustedes mismos. Recuerden que estos momentos son momentos para crecer, son momentos para aprender y para adquirir herramientas, ¿ok? Herramientas que no conocemos, con las que no estamos familiarizados, pero que seguramente necesitamos. También les recomiendo muchísimo seguir a psicólogos. Ellos ahorita están teniendo un papel fundamental para darnos herramientas sobre cómo manejar nuestras emociones, cómo manejar nuestros pensamientos. Entonces se los recomiendo muchísimo. ¿Bien? Ahora, les agradezco muchísimo, Marina, Cintia, Jenny, Violeta, gracias por estar acá conectados, a todos también, gracias por estar conectados con nosotros, les agradezco muchísimo de nuevo este espacio, espero que podamos seguir brindando este tipo de canales para que podamos tener una conversación un poco más directa, ¿bien? Entonces, recomendaciones finales, a manejar emociones, aislamiento social, por favor, cuiden muy bien su alimentación. Si tienen preguntas, ya saben dónde canalizarlas. Estoy disponible, estoy a la orden. Acá en mis redes sociales, @medicinenutri, @francirondón, lo que gusten. Por cualquier canal pueden contactarme. ¿Bien? Entonces, bueno, por ahora me despido. Si tienen alguna última pregunta, los leo. ¿Bien? Parece que por ahora no, pero ya saben dónde encontrarme si tienen alguna consulta, ¿ok? Entonces, me despido por ahora. ¿Qué hora es? Son la 1 de la tarde, así que buen provecho y recuerden incluir sus vegetales el día de hoy, ¿bien? Ya hoy es el momento en el que deben comenzar a poner en práctica todos estos conocimientos. Así que bueno, feliz tarde y hasta luego.